Amigas y amigos, bienvenidos a Entrevista al Amanecer. Les saluda Gregorio Rojas. Como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña Stalin González, diputado ante la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad. Bienvenido a Entrevista al Amanecer. Gracias por comenzar el día con nosotros. Buenos días, gracias Gregorio. Bueno, vamos a comenzar hablando de los recursos introducidos por la Fiscal General de la República al TSJ. Primero, el que es contra la Constituyente y el más reciente, el que declara la nulidad de la designación de los 33 magistrados que fueron designados en el mes de diciembre de 2015. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional para reforzar esos recursos introducidos por la fiscal? Sí, bueno, te lo respondo de manera inversa, ¿no? Con el tema del TSJ, la Asamblea, desde que nosotros nos instalamos, nos juramentamos el 5 de enero de 2016, hicimos al siguiente día, a partir del 6, empezamos a revisar todos esos nombramientos. Está claramente que esos nombramientos express de esos magistrados no cumplieron con los procedimientos administrativos adecuados, no se cumplieron con los laxos y además no se cumplió con la Constitución, con los requisitos de cada uno de ellos. Y ahí hay dos informes de la Asamblea, incluso se instala el nuevo comité de postulaciones porque esos magistrados deben de elegirse o designarse tal cual lo dice la Constitución. Personas que tengan las actitudes capaces para el cargo, que tengan el nivel académico para el cargo, que no sean miembros de partidos políticos. Ahí hay diputados que votaron por ellos mismos para ser magistrados dentro de esos magistrados express. Y del otro tema de la constituyente es claramente, mira, cuando comenzó los 75 días de protesta que hay en el país, el 80% del país estaba en desacuerdo con lo que ocurría con el gobierno. Hoy, 90% del país está en contra de la constituyente, porque sabe que es fraudulenta, sabe que no se le está consultando al pueblo. El pueblo no tiene el derecho de elegir o decir si quiere o no constituyente. Hoy los venezolanos tenemos problemas de escasez, de medicina, de seguridad, de servicios públicos. ¿En qué resuelve la constituyente? Eso. ¿Por qué los venezolanos no podemos elegir? ¿Por qué la elección de esos constituyentistas o supuestos constituyentistas no son de manera directa, secreta y universal como estamos acostumbrados en Venezuela? Creo que todo el país, 9 de cada 10 venezolanos sabe que eso es un fraude constituyente y hoy cada día más los venezolanos estamos certeros de que esa no es la solución y que democráticamente es que debe haber un cambio en Venezuela y no de la manera impuesta que lo quiere hacer Maduro, ¿no? Institucionalmente, ¿qué representa para la Asamblea Nacional que la Fiscal General de la República, en representación del Ministerio Público, también se pronuncia en contra de la constituyente? Y aquí está claro que aquí no hay un conflicto de poderes. Aquí claramente lo que está es un gobierno que está cerrado en el poder, que está enclaustrado en el poder y que toda decisión busca es para quedarse en el poder. ¿Por qué hoy la Asamblea, que es un poder nacional, se pronuncia en contra de la constituyente? Porque no cumple con los requisitos que dice la Constitución. ¿Qué es lo que dice la fiscal? Lo mismo, que no se cumple con el 347 y el 348 de quiénes tienen la iniciativa y quién es convocante y quién debe decidir lo que es el pueblo. Entonces, aquí no hay ningún problema entre poderes. Aquí el problema está que está un gobierno que se quiere quedar por la vía antidemocrática en el poder. El caso de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es la situación actual de los salarios de los diputados y de los trabajadores del Parlamento? Mira, nosotros ya vamos los diputados para un año sin cobrar, una medida que el gobierno quiso presionarnos con eso. Hoy además toca también a los trabajadores en términos del seguro y sus reivindicaciones laborales, no con el salario, con el sueldo directamente, sino con el seguro y algunos beneficios. Mira, al final, el daño que le están haciendo no es a nosotros como diputados, el daño es a las instituciones en Venezuela. El gobierno no entiende que hubo una mayoría, que se eligió una nueva Asamblea Nacional, que debe cumplir con la Constitución. Ellos creen que por esa vía nosotros íbamos a doblegarnos. No, aquí hay una Constitución que estamos defendiendo en la calle, que está el pueblo defendiendo y que hay unas competencias claras de la Asamblea Nacional y que el gobierno ha tratado de boicotear o bypassear las competencias de la Asamblea para hacerse del poder cuando no es así. Todo crédito público debe pasar por la Asamblea Nacional. ¿Quién tiene las competencias de aprobar leyes es la Asamblea Nacional? Quien controla al Ejecutivo el gasto público es la Asamblea Nacional y al final el gobierno no cree en la democracia, no cree en los venezolanos, 14 millones de venezolanos que votamos por esa nueva Asamblea y no cree en el control, que es al final lo que está ocurriendo. El gobierno se endeuda cada día, hace que los venezolanos seamos más pobres y no quiere pasar por el control de la Asamblea, ¿no? ¿Y cómo ha logrado aguantar ese año el bloque de la unidad sin salarios? Sí, bueno, ahí hay temas más que en bloque, individualmente cada quien ha podido resolver. Nosotros tenemos una caja de ahorro de los diputados y se ha logrado dar algunos préstamos individuales, pero es que al final el problema de fondo es cómo el gobierno intenta
y cree que con eso va a callar el trabajo parlamentario. No, nuestro trabajo está en la calle, está con la gente, está con los venezolanos. Nosotros tenemos derecho a nuestro sueldo, pero también tenemos derecho a tener un país libre, en libertad, donde podamos conseguir lo que necesitamos, donde podamos vivir bien, y ese es nuestro objetivo. La política es para resolver el problema de una sociedad, no para resolver el problema individual. El gobierno cree que la política es para resolver su problema y eso y está mal, y por eso es que los venezolanos hoy rechazan contundentemente la constituyente y el gobierno. Desde el 28 de marzo se han registrado 45 agresiones de distinta índole a 37 diputados de la Mesa de Unidad, los más afectados, el diputado Carlos Paparoni y el diputado Juan Requesens. ¿Qué acciones se han tomado al respecto en el seno de la Mesa de la Unidad? No, y además hay un pueblo que ha sido reprimido, personas que han muerto, han fallecido producto de la represión y que, bueno, los diputados, como hemos estado encabezando cada una de esas manifestaciones, evidentemente también hemos salido lesionados. Ahí nosotros hemos ejercido nuestros derechos en la Fiscalía. En términos parlamentarios se ha ido a la Unión Interparlamentaria. Fue la semana pasada vino a Venezuela una comisión del Parlasur, debe estar por venir una comisión de la Unión Interparlamentaria y revisar eso, pero aquí lo importante es que el gobierno no puede, por esa vía, por la vía de la violencia, por la vía de reprimir, por la vía de hostigar, no va a conseguir lo que quiere, que es que nos callemos. Aquí el pueblo se va a quedar tranquilo cuando va a haber paz, cuando se respete la Constitución. La paz es la Constitución. El gobierno siempre involucra y busca la guerra tratando de subvertir el orden. En Venezuela hay un problema que es que el gobierno no entiende que el país cambió, que Venezuela cambió y que necesita respuestas. Y hoy las respuestas al conflicto son a través de la Constitución. ¿Hacia dónde va la agenda de manifestaciones? Mire, creo que en nuestra agenda, uno, el seguir luchando porque haya elecciones en Venezuela. Y eso pasa también porque se pare la constituyente, que se respete la Constitución. ¿Nosotros qué queremos? Unas elecciones que están pendientes, unas elecciones que tocan y unas elecciones necesarias en Venezuela. Nuestra lucha durante todo este tiempo ha sido porque se respete la Constitución, porque democráticamente los venezolanos podemos elegir nuestro destino. Esa es la lucha que hoy tenemos. Hoy los venezolanos sabemos que la crisis que hoy tenemos en el país, alimentaria, de medicina, de seguridad, de servicios, es producto del gobierno. Maduro tuvo 2 leyes habilitantes, tiene año y medio gobernando a través de decretos y no solucionó la crisis. Los venezolanos entendemos que la crisis se soluciona con el cambio político y ese cambio político es a través de las elecciones y la lucha que hoy está en la calle es por eso, por vivir bien, pero que el cambio democrático, o que el cambio político sea a través de lo democrático, que es a través de una elección. 30 segundos para un mensaje final al país. Mira, creo que aquí tenemos que seguir trabajando porque en Venezuela cabemos todos, que el progreso, Venezuela necesita un país de progreso y eso significa que todos somos necesarios, pero que los cambios tienen que ser a través de la democracia. El gobierno no puede seguir secuestrando la democracia en Venezuela. Diputado, gracias por acompañarnos y comenzar el día con nosotros. Gracias a ti. Nos acompañó Stalin González, diputado ante la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad. Amigos, gracias por acompañarnos en Entrevista al Amanecer. En minutos nada más, primer contacto, yo los acompañaré a las 6:30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero de Venevisión. Feliz día para todos.